Prólogo. En algún lugar entre las estrellas. Oregón, 1843. En algún lugar de las estrellas, había un lugar al que una vez llamaron hogar. Ninguno de ellos lo había visto en siglos. Uno de ellos ni siquiera lo había visto. Ninguno de ellos tenía el menor deseo de verlo. ¿Por qué querrían verlo cuando lo desean, cuando todo por lo que habían luchado con tanto esfuerzo estaba aquí en la Tierra? No, en lo que a las gemas de cristal se refería, estaban justo donde debían estar. Durante miles de años, habían vagado juntas por este extraño y especial planeta. Habían trabajado incansablemente para proteger a los humanos que lo habitaban de los ecos del peligro que trajeron aquí. Y aunque solo eran 4 donde antes había muchas, se mantuvieron unidas a pesar de todo. Incluso ahora, mientras se dirigían hacia lo desconocido una vez más. A lo largo de cientos de años viajando por el mundo, los Gems habían visto prácticamente todo lo que este ofrecía. Desiertos extensos, imponentes tundras, exuberantes selvas tropicales, incluso las profundidades del vasto océano. Pero había algo en el denso pinar por el que se encontraban paseando que parecía diferente a cualquier otro lugar que hubieran visitado antes. El dosel de árboles impedía la vista del cielo soleado, ensombreciendo profundamente el sendero recién trazado. A lo lejos, los pájaros cantaban una melodía casi evocadora desde sus perchas invisibles, mientras una suave brisa silbaba entre las hojas. Todo el bosque tenía una cualidad inquietante, de esas que erizaban los pelos de la nuca con solo caminar por él. Pero las gemas de cristal no eran cualquiera. Habían visto y lidiado con cosas mucho más inquietantes que un bosque peculiar. Aún así, eso no impidió que Pearl fuera la primera en expresar lo que todos estaban pensando. Rose siguió el paso de su líder, agarrándola suavemente del brazo. Disculpa si sueno un poco paranoica, pero hay algo en este lugar que no me convence del todo, lo sé, murmuró Rose en señal de acuerdo. Su ceño fruncido se transformó en una sonrisa juguetona al posar su mano sobre la de Pearl y apretarla. Es fascinante, ¿verdad? Fascinante no es exactamente la palabra que yo habría usado, pero, ¿quién sabe qué encontraremos en un lugar como este? La sonrisa de Rose se ensanchó mientras seguía adelante. La gente que podríamos conocer, las cosas que podríamos ver, ay, me emociona tanto solo pensarlo. ¿Sí? Intervino Amatista. Rose rió mientras la gema, mucho más pequeña, subía a sus hombros. Me encanta descubrir nuevos lugares. Y espero que los humanos que anden por aquí sean mucho más divertidos que esos 2 tipos aburridos con los que nos topamos en el este. Lewis y Clark fueron un poco pesados, coincidió Garnet con los brazos cruzados. Bueno, ¿y si no hay nadie por aquí? Preguntó Perla, frunciendo el ceño. No creo que tengas que preocuparte por eso, Perla. Los ojos de Rose se iluminaron al ver algo en el camino, justo delante. Mira. Gente. Oh, genial, Pearl se desanimó al verlos también. Una carreta cubierta estaba a un lado del sendero fresco, sus caballos se detuvieron a descansar, mientras los viajeros que la acompañaban hacían lo mismo. Rose se apresuró hacia ellos, con una sonrisa amistosa en sus labios rosados, mientras les hacía señas para que se detuvieran. Tan feliz de conocer nuevos humanos como siempre, ni siquiera notó las miradas de asombro que el grupo de pioneros le lanzó al acercarse. Hola. Saludó alegremente. ¿A dónde se dirigen, humanos? El grupo intercambió una mirada confusa, casi nerviosa. Uno de ellos, un hombre que probablemente era el líder del pequeño grupo, habló. Ya nos íbamos, señora. ¿A dónde te vas exactamente? Pearl se acercó a Rose. Ese valle olvidado de Dios, a solo unos kilómetros más adelante. Exclamó uno de los otros pioneros, frenético. Todo el lugar está maldito, lleno de todo tipo de criaturas indescriptibles y monstruos viles. ¿Monstruos? Preguntaron las 4 gemas. Intercambiaron una mirada preocupada, ya en sintonía sobre qué podían ser exactamente estas supuestas criaturas. Es un lugar demasiado extraño y desconcertante para vivir, se burló otro viajero mientras enganchaba los caballos. Monstruos aparte, dicen que ese asentamiento está embrujado por una poderosa especie de mal, un demonio que te observa en sueños. No queremos saber nada de esa clase de brujería de magia negra, espetó el líder del grupo hacia el bosque. Para entonces, el resto del grupo se había reunido y estaba listo para seguir en dirección contraria. Cualquier cosa con tal de alejarse lo más rápido posible del lugar que parecían temer. Por eso nos vamos. Les recomiendo a ustedes, chicas, que hagan lo mismo, si saben lo que les conviene. Con un gesto de la cabeza, el líder pionero montó en su caballo y ordenó al grupo que avanzara.
Las gemas se quedaron allí, observándolos partir mientras un nuevo silencio de ansiedad se apoderaba del bosque. Solo se rompió cuando Amatista soltó una carcajada. Esos tipos eran muy graciosos. Esos monstruos de los que hablaban, reflexionó Pearl. ¿No crees que podrían ser gemas corruptas?, concluyó Garnet. Quizás. Rose se volvió hacia el sendero. Sea lo que sea, creo que vale la pena echarle un vistazo, sobre todo si vive gente que podría estar en apuros. ¿Qué hay de ese diamante que mencionaron esos tipos?, preguntó Amatista con indiferencia. Demonio, Amatista, espetó Perla con dureza. Apretó los puños, sobre todo al notar que Rose se tensaba a su lado. Dijeron que era un demonio. Lo cual no es más que una tonta superstición humana. Pearl tiene razón, dijo Rose con voz tensa, casi ansiosa. No tenemos de qué preocuparnos. Sigamos adelante. La inestabilidad de Rose pasó casi desapercibida para Amatista y Garnet mientras seguían a su líder. Perla permaneció a su lado, sin necesidad de decir palabra, ofreciéndole una pequeña sonrisa de apoyo. Aunque fuera una sonrisa, Rose se esforzó por devolverla. Los Gens no podían afirmar saber mucho sobre esta zona, recientemente bautizada como Oregón por otros pioneros que habían llegado al oeste para reclamarla. Pero si había algo con lo que tenían amplia experiencia, por mucho que desearan no tenerla, era con los monstruos Gem. Después de todo, habían derrotado a muchísimos de sus camaradas corruptos, incontables. A medida que se adentraban en el bosque, mantenían los ojos bien abiertos ante cualquier señal de actividad de las gemas corruptas. Sin embargo, lo que ninguno notó fueron los numerosos pares de ojos fijos en ellas. Al principio, la mayoría estaban tallados en los árboles circundantes, prácticamente inadvertidos por las gemas al pasar. Rose se estremeció al ver una, pero al mirar hacia atrás, la mirada de pupilas entrecerradas, tan familiar y aterradora, que creía haber visto, había desaparecido. Nada más que una broma del bosque, y su propio miedo por algo que había dejado atrás hacía eones. O al menos, eso era todo lo que esperaba que fuera. Siempre aventurera, Amatista corrió delante del resto del grupo, a pesar de las advertencias de Perla para que redujera la velocidad. Se rió mientras rodaba al azar por la colina que conducía al valle que habían mencionado los pioneros, deteniéndose solo al chocar de cabeza con algo. ¡Ay!, gritó, tambaleándose hacia atrás para sentarse en el suelo cubierto de hierba. Se frotó un lado de la cabeza al finalmente darse cuenta de con qué se había estrellado, una vista completamente diferente a todo lo que había visto antes. ¿Eh? Parpadeó, asegurándose de no estar viendo visiones. Pero, efectivamente, el hombrecillo, casi tan alto como su ya corta cintura, estaba sentado a pocos metros de distancia, con un sombrero cónico y una larga barba canosa. Por su aspecto, parecía tan desorientado como Amatista, y tan desconcertado por ella como ella por él. ¡Guau! Se inclinó hacia adelante, sonriendo mientras tocaba la punta del sombrero puntiagudo del hombre. ¿Qué demonios eres? Es Chimebulok, exclamó el hombre con brusquedad. Ja. Amatista echó la cabeza hacia atrás, riendo. Debe ser el nombre más tonto que he oído en mi vida. Me encanta. Es Chimebulok, el hombre frunció el ceño y miró hacia otro lado, avergonzado. Amatista. Perla bajó la colina con mucha más cautela. Sin embargo, se detuvo en seco al ver al hombrecillo que Amatista acababa de agarrar y a quien había hecho una llave de cabeza floja. ¿Qué demonios es esa cosa? No lo sé, Amatista se encogió de hombros. Un Chimebulok, supongo. Chimebulok, repitió. Curiosamente, ni siquiera intentó zafarse del abrazo de Amatista, al menos hasta que Perla lo apartó suavemente con el pie. Déjalo ir. No sabes dónde ha estado. Lo regañó. ¡Ay, Perla! Amatista hizo pucheros cuando Chimebulok se le escapó de las manos. Mira eso, exclamó Rose mientras flotaba hacia abajo para unirse a la pareja. Garnet la siguió poco después. Es un humano diminuto. Este es aún más pequeño que, ¿cómo se llaman los humanos diminutos, Garnet? Niños. Sí, esos. Rose se arrodilló para estar al menos un poco más a la altura del hombrecito. No sabía que los había en tallas tan pequeñas. ¡Qué monada! Es Chimebulok. Oh. Rió Rose con alegría. Pues, es Chimebulok para ti también. Rose, Garnet le dio una palmadita en el hombro. Dirigió la mirada hacia el bosque circundante, donde muchos otros hombrecitos como Chimebulok los observaban desde detrás de arbustos y árboles. ¿Qué demonios?, preguntó Perla, confundida.
Esa confusión se extendió a las demás gemas cuando Schneebulok se puso de pie de repente y corrió hacia sus hermanos, proclamando su nombre una última vez. Schneebulok. Un placer conocerte también. Gritó Rose, saludándolo con la mano. Eso fue extraño, comentó Garnet estoicamente. No tan raro como esa cosa. Rió Amatista, señalando el bosque que había tras ellos. Una criatura que parecía un oso emergió, aunque era todo menos común. No solo caminaba sobre sus patas traseras, sino que tenía no solo una, sino 8 cabezas y 8 extremidades. Paseó junto a las gemas, deteniéndose solo un momento para observarlas con curiosidad antes de, entre todas las cosas, hablar. Saludos, dijo su cabeza superior casi cordialmente. Dicho esto, se marchó sin decir nada más, dejando atrás a un grupo de gems desconcertadas. Hola. Respondió Rose tras un silencio incómodo. ¿Esa cosa fue una fusión? Se preguntó Perla. Oh, ¿qué digo? Los osos no pueden fusionarse, ¿verdad? Cuidado. Perla se sobresaltó cuando Garnet la agarró de repente, apartándola justo a tiempo antes de que una peculiar bandada se lanzara directamente hacia ella. Iba liderada por una criatura que parecía una grotesca mezcla entre un halcón y un pulpo, seguida por una horda de murciélagos del tamaño de pavos y un grupo de personas del tamaño de la palma de la mano con alas brillantes. ¿Qué es todo esto? Exclamó Perla, agotada. No pudo contener un grito de sorpresa cuando una gigantesca mano de madera emergió del dosel del bosque. Agarró con facilidad a un ciervo que pastaba cerca y se lo llevó a un lugar desconocido. ¡Ay, Dios mío! Rose frunció el ceño, preocupada por el animal. Pearl, sin embargo, tenía preocupaciones mucho más importantes y no tuvo problema en expresarlas. Rose, este lugar es ridículo. La agarró del brazo y la sujetó con fuerza. Entre los hombres miniatura, las fusiones de osos y los caballos con cuernos. Se burló al ver a una criatura así salir del bosque a pastar, luciendo una crin colorida y un cuerno brillante en la cabeza. HMPH, el caballo la miró con el hocico fruncido. Bueno, un cuerno es mucho más preferible a tener una gema enorme en la frente como tú. Con otra mueca de desprecio, la criatura se alejó trotando con elegancia, sin prestar atención al jadeo ofendido de Perla. ¿Ves lo que quiero decir? Ignoró la risa aullante de Amatista a sus espaldas. Creo que esos viajeros tenían razón. Sea lo que sea este maldito lugar, es perfecto. ¿Eh? Perla parpadeó al darse cuenta de que Rose se había adelantado sin ella. Observaba a través de la siguiente capa de árboles, con estrellas en los ojos, mientras contemplaba el vasto valle que se extendía ante ella. Las otras gemas se unieron a ella, curiosas por descubrir el origen de toda aquella extrañeza. Y, en realidad, extraño apenas empezaba a explicar lo que aguardaba en el valle. Lo primero que notaron fue el par de acantilados al otro lado de la extensión, ambos hendidos al encontrarse uno frente al otro. A la sombra de esos acantilados había un gran lago, alimentado por una imponente cascada que brillaba bajo el sol de la tarde. Junto a ese lago se encontraba el inicio de un asentamiento, un pequeño pueblo formado por cabañas de madera y cobertizos destartalados. Los humanos acababan de mudarse al valle, eso estaba claro. Pero sus vecinos, mucho más inusuales, parecían sentirse como en casa mientras recorrían la zona libremente. Una manada de caballos con cuernos galopaba por un campo abierto mientras otra bandada de murciélagos gigantes corría a una cueva cercana para descansar. El mismo gigante de madera de antes pasó junto a las gemas a lo lejos, echado en un amplio claro para su siesta vespertina. Un grupo de hombrecillos y seres alados discutían al pie de la colina. Una figura grande y misteriosa se cernía bajo la superficie del lago y una familia de ornitorrincos de colores a cuadros huyó con un alijo de comida que habían robado del pueblo humano cerca de su nido. En casi todas las direcciones que las gemas miraban, veían algo surrealista y espectacular. Durante todos los años que habían pasado viviendo en la Tierra, nunca habían encontrado un lugar como este. Un lugar que parecía sacado de las páginas de los mitos y leyendas que los humanos disfrutaban contándose. Un lugar lleno de lo imposible en cada rincón. Un lugar que prácticamente parecía llamarlos a acercarse, a ver más, a aprender más. A experimentar más de lo que jamás habían experimentado. No creo que haya gemas corruptas aquí, Amatista señaló lo obvio. No, dijo Garnet negando con la cabeza. Lo que hay aquí parece ser algo mucho más extraño. Extraño, pero especial, dijo Rose con una sonrisa amable. No puedo creer que este lugar sea real, es tan preocupante. Adivinó Pearl.
Salvaje, intervino Garnet. ¿Raro? Terminó Amatista, sonriendo. Maravilloso, suspiró Rose con alegría. Es tan maravilloso, tan hermoso porque es tan único. Nunca imaginé que algo así existiera en la Tierra, pero aquí está, justo frente a nosotros. Así que, su sonrisa se tornó un poco traviesa mientras abrazaba a todo su equipo. ¿Qué esperamos? Vamos a verlo todo con nuestros propios ojos. ¿Sí? Exclamó Amatista mientras Rose los levantaba del suelo. Dio un gran salto, llevándolos a los tres mientras flotaban juntos hacia el valle que los esperaba. Rose, espera. Intentó advertir Pearl, pero el viento impetuoso que las rodeaba ahogó sus voces. Oh, espero que no nos quedemos aquí mucho tiempo, murmuró con un suspiro de cansancio. Entonces quizás quieras esperar algo más, comentó Garnet, ajustándose las gafas. Perla no tuvo oportunidad de preguntar qué quería decir cuando finalmente aterrizaron. Rose siguió adelante mientras corría con entusiasmo hacia el valle, con una amplia sonrisa de emoción en el rostro. Las demás gemas la siguieron deprisa, sin apenas notar la relativamente nueva señal bajo la que pasaron. Era un saludo sencillo para cada nuevo visitante que entraba al valle, incluso para visitantes tan sobrenaturales como las gemas de cristal. Bienvenido a Gravity Falls. En algún lugar de las estrellas, había un lugar al que una vez llamaron hogar. Y en algún lugar de ese bosque, construirían uno nuevo, exclusivamente para ellos.